Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de prácticas del lenguaje. Esta es la clase número 17 y el tema de hoy es frases verbales. Vamos a ver frases verbales dado que este tema está íntimamente relacionado con el último tema que vimos, que como bien saben es el tema de los verboides. Esta va a ser una clase bastante breve, porque en realidad no hay tanto que decir sobre las frases verbales, pero eso no hace que sea una clase menos importante. Para empezar vamos a ver una definición de frases verbales y luego una serie de ejemplos para que ustedes comprendan bien el concepto. Acompáñenme entonces a la segunda diapositiva, donde tenemos esta definición de frases verbales junto con algunos ejemplos. Muy bien. Como les decía, el tema frases verbales está muy vinculado con el tema verboides, porque las frases verbales, vamos a ver ahora, incluyen verboides. Leamos la definición que nos presenta la diapositiva. Las frases verbales, es decir, frases constituidas por verbos, están compuestas por un verbo auxiliar, un verbo cualquiera, un verbo normal, un verbo conjugado, normalmente conjugado en tiempo, modo, en aspecto, en número, y un verboide, es decir, un verbo no conjugado, infinitivo, participio o gerundio. En otras palabras, las frases verbales contienen en su interior un verbo normal, como les decía, conjugado, y un verboide, es decir, un verbo no conjugado. Como vimos la clase pasada, los verboides se caracterizan por eso, por no demostrar en su terminación ni tiempo, ni modo, ni aspecto, ni número, ni voz, ni nada. Y como también habíamos visto en la clase anterior, sabemos que los verboides se clasifican según sus terminaciones en infinitivo, participio o gerundio. Las terminaciones del infinitivo son ar, er, ir. Las del participio son ado, ido, tocho, so. Y las del gerundio son ando, endo. Muy bien. El concepto, digamos, básico de frases verbales ya lo tenemos. Sabemos que las frases verbales son la mezcla, la conjunción de un verbo normal, un verbo conjugado, llamado auxiliar, con un verboide. Bien, ¿qué más nos dice esta definición en la diapositiva? Entre ambos, es decir, entre estos dos verbos, estos dos tipos de verbos, verbo normal, auxiliar y verboide, puede haber una preposición, generalmente a, por o de, o una conjunción, por ejemplo, que. Es decir, que puede haber frases verbales compuestas por un verbo no conjugado y por un verbo conjugado, o sea, frases verbales como simples podría decirse, pero también puede haber frases verbales que tengan un verbo conjugado y un verbo no conjugado, y en el medio de los dos verbos una preposición, que generalmente son las preposiciones a, por y de, o una conjunción que casi siempre es que. Bueno, continuemos un poco más en la definición. Desde el punto de vista sintáctico, o sea, en el análisis sintáctico, en la sintaxis, la frase verbal constituye un solo núcleo verbal. Es decir, que cuando encontremos una frase verbal dentro de una oración que tengamos que analizar sintácticamente, la vamos a tener que marcar como un solo núcleo verbal, no como dos núcleos o algo por el estilo, sino como un solo núcleo al cual le vamos a poner frase verbal. Bueno, repasamos entonces las tres características de las frases verbales. Las frases verbales son frases, obviamente, constituidas por un verbo auxiliar y un verboide. Por otra parte,
ese verbo auxiliar y ese verboide pueden estar, digamos, conectados por una preposición o una conjunción. Y por último, las frases verbales ocupan, por así decirlo, en la sintaxis, el rol o el papel de frase verbal, que es un solo núcleo verbal. No se subdivide en dos, ni de otra forma, sino que es un solo núcleo, un núcleo entero. Bueno, veamos algunos ejemplos ahora. Primeramente, como dice la diapositiva, de frases verbales. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la frase verbal muero por ir. Lo que está en gris oscuro es el verbo auxiliar, o sea, el verbo conjugado, el verbo normal, por así decirlo. Y lo que está en naranja oscuro es el verboide, o sea, el verbo no conjugado. Y en el medio, en este caso, tenemos, como verán, una preposición que es por. Este es el caso de una frase verbal constituida por un verbo auxiliar, una preposición y un verboide, un verbo no conjugado. Tenemos muero por ir. Ir, que es el verbo no conjugado, el verboide, es, como verán, un verbo en infinitivo. Porque, digamos, está en infinitivo, termina en ir, en una de las terminaciones del infinitivo, y de hecho está compuesto por ir. O sea, solo encontramos ir en esta palabra, nada más. No hay más que eso. Después tenemos un segundo ejemplo, en donde encontramos dos verbos, un verbo y un verboide. El primero de ellos es a, que viene del verbo haber. Como verán, este es el verbo auxiliar porque es el verbo que está conjugado. Y junto al verbo a tenemos el verboide sido, que como verán por su terminación en ido es un participio. En este ejemplo, en este caso de frase verbal, no tenemos una frase, digamos, conectada por una preposición o una conjunción, como lo era la frase muero por ir. Pasemos al último ejemplo, en donde tampoco hay una preposición que conecte al verbo con el verboide. Tenemos al verbo estuviste, que como verán está conjugado en pretérito perfecto, segunda persona del singular, modo indicativo. Así que la terminación nos está indicando varias cosas y eso nos indica a su vez que este es un verbo conjugado. Y tenemos un verbo cuya terminación no nos indica nada, por lo cual nos encontramos frente a un verboide, no un verbo. Y este verboide es nada más y nada menos que un gerundio por su terminación en ando. Bien, pasemos ahora a ver cómo funciona o qué lugar ocupa una frase verbal dentro de la sintaxis. Tenemos la oración Samuel puede actuar. El sujeto es lo que está en gris oscuro, que es Samuel, que tiene un único núcleo. Y el predicado es lo que está en naranja oscuro, que es puede actuar. Y en este predicado solo encontramos la frase verbal, no hay nada más. Como ven, la frase verbal se marca como frase verbal, como algo entero, no se subdivide en dos, no se pone verbo núcleo ni nada por el estilo. Y es así como se analiza en sintaxis. En este caso tenemos una frase verbal constituida por un verbo conjugado, un verbo auxiliar, un verbo normal, como quieran llamarlo, que es puede, porque su terminación nos está indicando distintas cuestiones, nos está indicando tiempo, nos está indicando persona, modo. Y tenemos a su costado este verboide que es actuar, que por su terminación sabemos que se trata de un infinitivo. Bueno, eso es todo por hoy. La clase de hoy, como les decía, iba a ser una clase breve. Así que espero que hayan entendido, espero que esto haya quedado claro. Les voy a enviar junto con este video unas actividades relacionadas con sintaxis en donde van a tener que
que marcar frases verbales y donde también van a tener que comentar si las frases verbales que marcaron y que encuentran dentro de las oraciones para analizar sintácticamente están constituidas por infinitivos, por participios o gerundios. Bueno, cualquier duda, como ya saben, pueden hacérmela, manifestármela por WhatsApp, pueden hacerme consultas, tanto por Classroom como por celular, como ya les dije. Y es todo por hoy, esto es todo lo que tengo para presentarles, así que les mando un abrazo muy grande.